Muy buenas tardes, chicos, de primer bachillerato, encontrándonos obviamente con la materia de matemáticas en el siguiente tema, que es la fuerza como vector. Y en este tema, ustedes van a analizar eh, lo que es un tema posterior a lo que habíamos visto acerca de fuerzas, ¿no? Como vectores. Entonces, fijémonos, por favor, vámonos a lo que es la página. Nosotros tenemos ahí en el libro, ¿sí? Vámonos a la página de lectores. Continuamos con ya. La página 157 del libro cómo es de Santillana, que ustedes lo tienen, ¿no? Yo he podido resumir lo que está en esa página y vamos a determinar y a saber o a entender lo que nos dice en esa página, ¿ok? De pronto los que tengan a la mano pues lo pueden leer y aquí en cambio está más resumido, les explico de otra manera, ¿no? Ok, fijémonos por favor, chicos. Ya habíamos visto anteriormente lo que es la fuerza con respecto a la masa y a la aceleración, ¿sí? Hablábamos de la segunda ley de Newton, que nos decía que toda aceleración ejercida por un objeto, ¿sí? Está dado en la aplicación de una fuerza a una masa. Si yo le empujo con una fuerza a un objeto, este va a adquirir una aceleración. Es obvio que entonces se va a mover. Y si hablamos de aceleración, estamos hablando de una variación de velocidad, ¿no? Recordemos que la aceleración es una variación de velocidad. Esta variación de velocidad obviamente parte de una velocidad inicial y termina con una velocidad final, ¿ok? Entonces, bueno, esto yo había explicado anteriormente, lo puse simplemente para que podamos entender lo que debemos ver a continuación. Para objetos que están colgados en base a una cuerda o están colgados en el aire, recordemos que todo cuerpo principalmente consta de un peso, ¿no? Todo cuerpo, nosotros, los objetos que nos rodea, todo tiene un peso. Y si relacionamos este vector, digámoslo así, ¿sí? Consideramos entonces que el peso también viene a ser una fuerza, pero considerando que la fuerza del peso está en relación con la masa, como acá la tenemos, pero aquí tenemos con la aceleración lineal, ¿sí? Con la aceleración con la que se va a mover. Pero acá, fíjense, tenemos en cambio con la gravedad. Si hacemos relación con la fórmula de acá, el peso es la fuerza, tenemos la masa, y la aceleración que en cambio es igual a la gravedad. Veamos una diferencia. Acá la aceleración es calculable. Acá la gravedad conocemos. Y la gravedad es un valor de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Yo les explicaba a los jóvenes que obviamente, dependiendo del lugar en la Tierra, la gravedad puede variar, ¿no? O sea, hay veces que la gravedad es de 9,20, hay un rango de diferencia de más menos 5, ¿no? Puede ser hasta de más menos 8, perdón, más menos 0,8, ¿no? O sea, hay que tomar en cuenta eso también, ¿no? Y claro, les explicaba también en algún momento que en algunos puntos de nuestro planeta tenemos gravedad cero o gravedad inversa, ¿sí? Que son puntos extraordinarios dentro de nuestro planeta que hasta cierto punto la ciencia no la puede explicar, ¿no? Pero bueno, dejamos eso a un lado. Ok, acá tenemos una fuerza normal. ¿Qué es la fuerza normal? La fuerza normal nos explica que es una fuerza contraria al peso. Si todo objeto tiene un peso en forma vertical, nosotros aquí, por ejemplo, con este ejemplo nos damos cuenta de que el peso siempre será dirigido hacia el centro de la Tierra, ¿no? Hacia el centro de la Tierra. Si nosotros tenemos un caso de un objeto que está bajando por una superficie, siempre el peso va a ser vertical, ¿sí? Hacia el centro de la Tierra, más no la normal. La normal seguirá el eje de coordenada en Y, ¿sí? Ustedes se fijan. Entonces, no tiene la misma dirección, digámoslo de otra manera, ¿no? Pero siempre la normal va a ser en sentido vertical con respecto a la horizontal en la que se está graficando. Si ustedes ven aquí en esta gráfica, está con una inclinación de un ángulo cualquiera,
pues esa normal está en forma perpendicular. Entonces sabemos que la normal es una fuerza que está perpendicular al movimiento que lleva el objeto. Si nosotros vemos que aquí está en forma horizontal, en el eje horizontal de X, pues en el sentido vertical nosotros tenemos la normal y siempre va a ser contraria al peso. Lo mismo acá, ¿sí? Fijémonos que acá la diferencia es que el peso siempre va a ser perpendicular hacia el centro de la Tierra, pero la normal ya no es perpendicular con respecto al peso o simplemente contraria a su peso, pero consideramos su componente que es el peso en y es contrario al peso en Y. ¿Sí? ¿Y qué hablamos ahora vuelta de la fuerza de rozamiento? En la fuerza de rozamiento, en cambio, podemos determinar que es una fuerza también contraria a la fuerza aplicada, ¿no? Podríamos tal vez relacionar un poco con esta parte de acá con respecto a la fuerza del peso. Pero aquí tenemos que ver varias características. La fuerza del rozamiento es una fuerza contraria a la fuerza aplicada al movimiento, ¿no? Si yo le empujo a esta caja para el lado derecho, pues la fuerza de rozamiento me impide ese movimiento y es contrario a esa fuerza en el sentido hacia la izquierda. Si nosotros tenemos un plano inclinado, voy a tratar de dibujarle aquí nomás, ¿sí? Si el objeto está bajando, tal vez por el peso, ¿sí? Ustedes saben que el peso es la única fuerza que sin que nosotros le toquemos haga resbalar un objeto, entonces la fuerza de rozamiento será contraria a este movimiento, ¿sí? Lo recordamos como esa manera. La fuerza de rozamiento es una fuerza contraria al movimiento. Y tenemos ahí la fórmula, ¿no? La fuerza de rozamiento es igual a μ por la normal. ¿Qué es la μ? Es el coeficiente de rozamiento, ¿no? ¿Sí? Es el coeficiente de rozamiento. ¿Qué significa esto? Este coeficiente, ¿sí? Este coeficiente es la parte de la superficie, ¿no? En este caso, el rozamiento que tiene una superficie, la característica. Si nosotros cogemos este borrador y lo pongo en la mesa, si yo le empujo hasta solito puede resbalarse. Pero si yo cojo una lija y le pongo en esta base y en la superficie otra lija, si yo le lanzo, la lija le va a prohibir el movimiento, entonces tiene una fuerza de rozamiento mayor. Y también debemos recordar que la fuerza de rozamiento perdón, el coeficiente de rozamiento tiene que tener un valor entre 0 y 1. No mayor a 1, no menor a 0, ¿sí? Entonces es un valor adimensional, ¿sí? No tiene unidad. No puedo decir que el coeficiente de rozamiento es 3 centímetros, como es de 0.7 centímetros. No, es adimensional, no hay medida. ¿Sí? Y se multiplica el μ, que es el coeficiente de rozamiento, por la normal. La normal ya habíamos hablado acá anteriormente, ¿no? La normal es contraria al peso. Y si nos ponemos un poquito más allá de la teoría, sabemos que la normal es igual al peso, ¿sí? La normal en estos gráficos, en estos ejercicios, la normal siempre va a ser igual al peso, ¿no? Por un equilibrio. Ustedes recuerden que en un movimiento horizontal, aquí si yo le empujo al objeto, no hay movimiento en el sentido vertical. Entonces hay un equilibrio de fuerzas, la normal igual al peso, para que la una no se mueva más arriba o no se mueva más abajo. ¿Listo? Está en un sitio donde hay equilibrio. Entonces sabemos que la normal va a ser igual al peso.